La parte sur de Nueva York es uno de los lugares más concurridos de la ciudad y no precisamente por casualidad, sino porque hay montones de cosas increíbles para ver y explorar en la zona. El Bajo Manhattan abarca toda la zona que se extiende hasta el sur, desde la calle 14 hasta el puerto de Nueva York. Esta zona se conoce también como el Downtown Manhattan o el Downtown New York. Se encuentran lugares tan emblemáticos como el puente de Brooklyn, la Bolsa de Nueva York, el World Trade Center. Además, la zona abarca algunos de los barrios más pintorescos e interesantes de la ciudad, como el Greenwich Village, Little Italy, Chinatown, el Soho, el Distrito Financiero de Nueva York y el Monumento Nacional y Museo al 11 de septiembre. También hay muchas terminales de ferry, incluidas las salidas para visitar a la Estatua de la Libertad y la isla Ellis. Les sugerimos que si es su primer viaje a Nueva York, desde ya no pueden ser menos de 7 a 10 días para conocer los principales puntos de interés que le vamos a mostrar a continuación. Ahora sí, vamos al video y los 11 tips que les vamos a mostrar del Downtown New York. Número 1. Oculus, la nueva estación y el centro comercial del World Trade Center. El World Trade Center es una de las zonas más asombrosas de Nueva York. Año tras año sigue regenerándose y creciendo, convirtiendo este barrio de Manhattan en un destino obligado. Una enorme estructura blanca que semeja a un pájaro o un esqueleto está en el exterior junto a los monumentos del World Trade Center, un impresionante centro comercial y debajo una mega estación subterránea donde confluyen varias líneas de metro y el tren que conecta a New Jersey. Número 2. El Monumento Nacional y Museo del 11 de septiembre. Es un museo que recuerda a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y el anterior atentado al World Trade Center de 1993. El memorial fue inaugurado en 2011, mientras que el museo fue inaugurado en mayo del 2014 y su colección incluye más de 40.000 imágenes, 14.000 artefactos, más de 3.500 horas de grabación y casi 500 horas de video referida a los terribles atentados. Número 3. El toro de Wall Street. El emblema del Distrito Financiero de New York, o Churchill Bull, fue regalo de Navidad del artista Arturo Di Modica a la ciudad. Gracias a la instalación de esta escultura, el Distrito Financiero de Nueva York se convirtió en una auténtica atracción turística. Número 4. El ferry de Staten Island. Es un atractivo gratuito para ver a la ciudad y a la Estatua de la Libertad desde otra perspectiva. El ferry transporta gratuitamente a casi 22 millones de personas al año, casi 70.000 pasajeros diariamente. El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York es responsable del mantenimiento de la flota de 10 buques junto con numerosas instalaciones. Vale la pena conocerlo. Número 5. El puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn es un símbolo histórico de Nueva York y una parte fundamental de la ciudad, ya que cruza el East River conectando con Manhattan y Brooklyn. Visualizado en el cine en innumerables ocasiones, el puente de Brooklyn se convirtió en uno de los puentes más famosos del mundo. Películas como Manhattan, Fiebre de sábado por la noche, Godzilla, Impacto profundo, grabaron esta obra arquitectónica del siglo XIX. Número 6. El New York Water Taxi. El New York Water Taxi son esos barquitos amarillos que navegan en el Hudson y en el East River conectando Manhattan con Brooklyn. Tiene 5 paradas, 4 de ellas en distintos puntos de Manhattan y una
en el barrio Dumbo de Brooklyn, a pasos del puente de Brooklyn y parte del hermoso Brooklyn Bridge Park. El recorrido completo dura unos 70 minutos, o bien bajar y subir en las distintas paradas cuantas veces quieran y en el orden que lo prefieran a lo largo de todo el día. Estas embarcaciones tienen 2 niveles, un compartimiento cerrado y calefaccionado, ideal para los meses fríos, y para los más calurosos, una cubierta superior al aire libre, con sillas para disfrutar del viento, el sol y el zumbido de Manhattan a la distancia. En verano funciona desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En invierno, el último viaje sale a las 4:30 de la tarde. Número 7. La Estatua de la Libertad. Visitar la Estatua de la Libertad es una de las principales cosas que hay que hacer en Nueva York. No solo por el valor simbólico del monumento, sino porque durante el viaje y la estadía en la isla tendrán una panorámica del Bajo Manhattan maravillosa. La única forma de llegar a la isla es el ferry oficial de la Estatua de la Libertad. Ninguna otra embarcación tiene permiso para desembarcar en la isla. Este ferry sale desde Battery Park, en el puerto de Nueva York, en el extremo sur de Manhattan. Esta estatua de 46 metros y medio de altura y más de 225 toneladas de peso fue un regalo de los franceses a los Estados Unidos en 1886 para conmemorar los 100 años de su independencia. Número 8. El Soho. El Soho es el mejor ejemplo de renovación de Nueva York. En el pasado era un barrio bohemio de artistas de clase media baja que desde 1960 en adelante empezaron a ocupar viejas fábricas y talleres industriales. Hoy es un gran centro comercial al aire libre y uno de los mejores barrios para ir de compras en Nueva York. Sus característicos lofts, los edificios de acero fundido con sus típicas escaleras antiincendios, son uno de los encuadres favoritos de fotógrafos y cineastas. Como ven, vale la pena visitar el Soho. Número 9. Little Italy y el Chinatown. Little Italy fue el corazón de los italianos en Nueva York. Desde pequeña Italia operaban importantes capos de la mafia hasta bien avanzado el siglo XX y no hace falta mucha imaginación para rememorar esa época, ya que los edificios todavía perduran. A pesar del paso del tiempo, todavía guarda su encanto. Respecto al Chinatown, se dice que es la colonia asiática más grande de Occidente. Los primeros asiáticos en llegar fueron inmigrantes chinos, pero hoy conviven en este barrio gente de Vietnam, Malasia, Taiwán, entre otros. Los pobladores ignoran a los locales y turistas y transcurren su vida hablando en su idioma, vendiendo su fruta, hierbas, pescados y parece que olvidaron que están en otro país. Número 10. The High Line. Si quieren disfrutar de una gran zona verde, el High Line es una opción muy interesante, un parque en las alturas que cubre alrededor de 2.3 kilómetros de superficie. Es una de las zonas verdes más recientes de Manhattan y fue abierto al público en el año 2009, aprovechando las vías de la antigua línea ferroviaria. In other words, darling, kiss me. Y por último, el número 11, el Washington Square Park. Situado al final de la Quinta Avenida y en el corazón de Greenwich Village, Washington Square Park es un parque tranquilo y relajante donde se reúnen estudiantes, ajedrecistas aficionados, músicos, artistas callejeros y cineastas. Espero les haya gustado el video y si es así, dennos un like, coméntenos sus opiniones y no se olviden de suscribirse al canal, así nos ayudan a crecer en YouTube.